maníacos y navegantes del mercado, esto es Satoshi Manía, el rincón donde las gráficas, la geopolítica y la locura cripto se encuentran cara a cara. Aquí no hablamos como robots, aquí analizamos el presente y anticipamos el futuro con la pasión de quien está en la batalla. Si respiras blockchain, si vives la volatilidad, este es tu canal. BNB Chain se une a Wall Street y Main Street, resistencia activa en el criptoespacio profundo. Mientras todos miran otra cosa, BNB Chain está uniendo Wall Street y Main Street para la siguiente fase de adopción cripto. Entonces, esto no es regulación, es un movimiento estratégico para controlar la narrativa financiera global. Por lo tanto, los grandes jugadores institucionales ya están tomando posiciones, y cada vela en BTC y ETH cuenta como una señal. Por otro lado, cuando los reguladores cambian de guión, los que no lo ven quedan fuera de juego. Además, este tratado técnico es en realidad un ataque silencioso a la descentralización, y solo los guerreros del mercado que entienden cada soporte y resistencia clave pueden anticipar el movimiento. Mientras tanto, algunos países se mueven en dirección contraria, y eso revela fracturas que nadie comenta. Así que, si creías que Wall Street estaba desconectado del criptoespacio, piénsalo de nuevo. Esto es acumulación institucional en acción y cada satoshi cuenta. SPAR lanza pagos de criptomonedas y stable coins en Suiza. Por otro lado, en Suiza, SPAR lanza pagos con criptomonedas y stable coins a nivel nacional. Esto no es un piloto, es adopción real que cambia las reglas del juego cripto. Entonces, mientras hablan de compliance, están silenciosamente bloqueando el acceso libre al dinero. Por lo tanto, cada transacción fortalece la soberanía digital y la libertad financiera. Cuando los reguladores cambian la historia, los traders despistados pierden, y solo los que entienden ven la ventana de acumulación que se está abriendo. Además, ¿por qué todos los países presentan leyes cripto simultáneamente? Hay un patrón que pocos detectan, y Suiza se posiciona como líder en adopción real. Mientras tanto, los inversores institucionales observan cómo se redefine la utilidad de BTC, ETH, SOL, XRP y DOGE. Así que, cada paso es una señal para los guerreros del mercado. La verdadera batalla por la dominación del sistema financiero ya comenzó. Empresa vinculada a Trump Jr. recauda 50 millones en cripto y minería. Por lo cual, mientras Bitcoin alcanza máximos históricos, una empresa vinculada a Trump Jr. recauda 50 millones para criptomonedas y minería. Esto no estaba en los titulares, pero es una ventana para acumular silenciosamente mientras el mercado se prepara para un rally. Entonces, lo que llaman ProCrypto esconde reglas que benefician a unos pocos insiders, y solo los que leen entre líneas pueden anticipar la estrategia institucional. Además, este movimiento institucional silencioso podría cambiar todo el equilibrio de poder financiero. Mientras discuten seguridad, en la sombra se limita la libertad financiera, y cada micromovimiento de minería y capital revela dónde las ballenas del mercado están posicionándose. Pero los guerreros del mercado saben que cada inversión es una señal de acumulación ninja. Acciones alcistas suben 218% en NYSE mientras criptomonedas ganan atención. Además, las acciones alcistas suben 218% en NYSE mientras las criptomonedas captan toda la atención de Wall Street. Esto no es coincidencia. Cuando los reguladores cambian la historia, los traders despistados pierden. Entonces, por lo tanto, cada rally y cada vela es un mensaje silencioso de los grandes jugadores institucionales. Algunos países se mueven en dirección contraria, y eso revela fisuras enormes en la narrativa global. Mientras tanto, lo que llaman protección en realidad cierra puertas a la verdadera soberanía digital. Por otro lado, cada movimiento estratégico de Wall Street y Main Street muestra cómo se prepara el terreno para un ciclo alcista de BTC, ETH y altcoins. Así que, los guerreros del mercado que sepan leer entre líneas podrán posicionarse en el lado correcto de la batalla financiera, aprovechando momentum, soporte clave y estructuras críticas.
Abogado especializado en cripto lanza desafío legal en Nueva York. Finalmente, un abogado especializado en criptomonedas desafía al fiscal general de Nueva York con un mensaje de lucha legal. Esto no es regulación. Es un movimiento estratégico que podría redefinir la soberanía financiera en Estados Unidos. Entonces, mientras llaman protección a la regulación, en realidad están cerrando puertas al acceso libre al dinero. Por lo tanto, este desafío es un puerto seguro para la comunidad cripto y para los que buscan resistencia institucional. Además, la Casa Blanca juega sus cartas, y esto podría redefinir la guerra cripto global. Mientras tanto, un tratado técnico puede ser la bomba que limite la descentralización en todo el mundo. Por otro lado, cada micromovimiento legal es una señal para los guerreros del mercado. Entender la narrativa legal es tan importante como leer un gráfico de velas japonesas. Así que, cada batalla legal es una oportunidad, y los que estén atentos verán cómo se redefine la guerra cripto global, con BTC, ETH y DeFi en el centro del campo de batalla silencioso. Bitcoin, $119.006 es una trampa de osos o una oportunidad de acumulación. Atención. Mientras todos miran cómo evoluciona el cripto y rompe esquemas, Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico de $124.000, impulsado por políticas favorables del gobierno y un rally en Wall Street. Entonces, ¿es este el momento de acumular o de temer una corrección? Por lo tanto, si el soporte de $117.600 falla, podríamos ver una caída rápida hacia los $116.200 o incluso $113.700. Algunos lo ven como una sacudida estratégica antes de un nuevo repunte, pero es una trampa de osos o un ajuste necesario. Mientras tanto, cada vela es una señal en el tablero de ajedrez institucional. Ethereum, ETH, $4.560 rompe la resistencia o retrocede. Por otro lado, Ethereum se mantiene firme en los $4.600, acercándose a la resistencia crítica de $4.492. Entonces, si logra romper esa barrera, podríamos asistir a un salto directo a los $4.822 o 5,221 más. Por lo cual, el ecosistema sigue vibrante con DApps-L2, pero cualquier retroceso podría llevarnos a los $4.423. Mientras tanto, Standard Chartered ha revisado su proyección para Ethereum, apuntando a $7.000 para fin de año. Así que, si no te preparas, podrías quedarte fuera del juego. XRP, $3.11 ¿es este el catalizador que esperábamos? Mientras tanto, XRP ha roto la resistencia clave de $3.27, con un volumen que casi triplica el promedio diario. Entonces, ¿es este el catalizador que esperábamos? Por lo tanto, cualquier noticia legal o institucional podría ser el impulso final hacia los $8. Por otro lado, el mercado está tenso y muchas ballenas observan este nivel con atención. Así que, si pensabas que XRP estaba muerto, piénsalo de nuevo. Cada movimiento es una señal en el tablero de ajedrez institucional. Solana, SOL, $194.18 listo para romper los $200. Además, Solana se defiende tenazmente en el soporte de $13, con presión creciente para superar los $172 y $175. Entonces, si logra romper los $200, podríamos ver un rally hacia los $300, por lo cual, la red sigue recuperando impulso y volumen, lo que podría proporcionarle ese empuje necesario para dejar atrás correcciones anteriores. Mientras tanto, un experto ha respaldado a Solana como la mejor apuesta para superar al mercado. Dogecoin, $2.269 ¿es este el momento de entrar finalmente? Dogecoin se mantiene por encima de los 25 centavos, preparándose para atacar la resistencia de 28 centavos. Entonces, ¿es este el momento de entrar? Por lo cual, la comunidad meme está vibrante como nunca y un nuevo rally es posible si el entusiasmo resurge.
Mientras tanto, el círculo de poder sí, el de los trajes que distribuyen poder, se agita con movimientos que anticipan una tormenta cripto. Así que, si pensabas que Dogecoin era solo una broma, piénsalo de nuevo. Cada vela es una señal en el tablero de ajedrez institucional. Mientras Wall Street y Main Street buscan su próximo movimiento, BNB Chain une fuerzas con adopción masiva, demostrando que los movimientos institucionales ya no son silenciosos. Entonces, mientras SPAR lanza pagos con criptomonedas y stablecoins en Suiza, queda claro que la adopción global ya es real y palpable. Por otro lado, una empresa vinculada a Trump Jr. recauda 50 millones en cripto y minería, enviando un mensaje directo de rebelión financiera al sistema tradicional. Por lo tanto, no es casualidad que las acciones alcistas suban 218% en NYSE, reflejando interés institucional y un potencial rally que nadie quiere perder. Además, un abogado especializado en cripto desafía al fiscal general de Nueva York, recordándonos que la batalla legal por la libertad financiera sigue viva. Así que, mientras los reguladores escriben sus reglas y las ballenas mueven sus fichas, cada movimiento, cada anuncio, es una señal que los que entienden no pueden ignorar. Mientras tanto, el tablero global se reconfigura y la guerra cripto silenciosa apenas comienza. Después de revisar cada movimiento institucional, adopción masiva y desafío legal, queda claro, el tablero cripto global se está reconfigurando. Entonces, cuando los reguladores cambian de estrategia, los rezagados pagan el precio. Por lo tanto, lo que parece protección es, en realidad, una limitación silenciosa al acceso libre del dinero digital. Por otro lado, que todos los países publiquen leyes cripto al mismo tiempo. No es casualidad, es coordinación, y cada jugador grande sabe cómo aprovecharlo. Por lo cual, las leyes pro cripto esconden agendas que favorecen a insiders mientras el resto del mercado observa. Mientras tanto, los países que siguen caminos divergentes revelan fracturas enormes en el poder global. Y cada movimiento de la Casa Blanca, cada señal de Wall Street, cada acción institucional, puede ser la chispa que detone la guerra financiera silenciosa. Familia criptográfica y cultivadores de la blockchain, llegamos al final del viaje de hoy. Si estas noticias te abrieron la mente, suscríbete, activa la campana y deja tu like para que el algoritmo sepa que aquí se habla cripto real. Además, no te quedes fuera. Nos vemos en las trincheras y batalla del criptoespacio, guerreros de Satoshi Manía.